El gigante chino Alibaba presentó resultados esta semana y consiguieron batir pues, las estimaciones de los analistas, tanto por ingresos, por la parte de ingresos, como por la parte de beneficios por acción. Los ingresos fueron 30,69 billions de dólares frente a 30,05 billions que estimaban los analistas. Y el beneficio por acción quedó en 1,75 dólares, que fue mejor de lo estimado también, frente a 1,52 estimados. El mercado reaccionó de forma positiva, como vamos a ver después. Y bueno, aquí os he recopilado pues una serie de comentarios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué contexto nos presenta la empresa estos resultados. Hay que tener en cuenta que tanto Alibaba pues como muchas otras empresas que operan en China tienen una serie de vientos en contra porque se han visto afectadas por el resurgimiento del COVID en buena parte de este trimestre. Entonces esto ha provocado, como ya sabéis, el cierre en pues muchas de las principales ciudades de China, y esto evidentemente pues ha hecho que la economía esté más lenta en este segundo trimestre. Veíamos también como por ejemplo en Louis Vuitton pues también las ventas en China se habían frenado bastante por todos estos confinamientos. Y aquí os he recopilado un comentario del CEO, Daniel Zhang, en el que nos decía que durante mayo y abril sí que tuvieron un impacto muy significativo, pero que ven signos de recuperación y lo han visto pues en concreto en el último mes de este trimestre, en el mes de junio. Parece que se estaba empezando a recuperar la cosa. Entonces lo que podemos esperar para el próximo trimestre o los próximos trimestres pues es una recuperación en China y una mejora pues en los resultados de esta empresa, ¿no? Deberían ir a mejor. Muchos analistas comentaros que esperaban una caída superior en la parte de los ingresos. Ahora vamos a ver que se ha quedado prácticamente plana si la comparamos con el mismo trimestre del año anterior, pero es que hay analistas que esperaban una caída incluso de más del 5% en las ventas. Bueno, la reacción del mercado pues fue positiva en un primer momento. Aquí tenéis un pantallazo de lo que es la sesión de ayer. Llegaron a subir las acciones en algún momento de la sesión pues más de un 6%, aunque después, como podéis ver en la imagen, pues se fueron desinflando y al final cerraron con un 1,79% de subida. Fue lo que se conoce como una sesión de más a menos, ¿no? En la que las acciones empiezan subiendo mucho y después, a medida que avanza la sesión, pues se van desinflando. Deciros que viene hoy con una caída de más del 2%, es decir, que hoy va a caer más de lo que subió ayer. Y recordaros que aún así pues lleva una caída desde máximos históricos donde las acciones llegaron a cotizar por encima de $300 por acción, hoy están en 97, pues lleva una caída brutal del 65%. No es la única empresa de China que lleva caídas de estos niveles, sino que más bien es una caída conjunta de todo el mercado, o al menos de todas las empresas tecnológicas. Pero es una caída pues bastante considerable y bueno, ya veis los múltiplos de valoración a los que cotizan muchas empresas en China, ¿no? Que llevan una torta brutal. Algo que quería comentaros, que he visto los resultados, es que no nos han presentado lo que son los AAC, que son los Annual Active Consumer, que es un dato que siempre nos daban al principio de sus presentaciones de resultados. Este dato, bueno, aquí os he traído de la anterior presentación de resultados de mayo de 2022 para que veáis pues cómo nos lo solían presentar. Y en este trimestre pues no nos han dado esta información sobre el número pues de consumidores activos, ¿no? Aunque sí que es cierto que en una parte de la conference call, en la parte de preguntas, sí que mencionaban que tienen más de 1.000 millones de Annual Active Consumers. Pero no sé por qué motivo pues en la presentación no nos han presentado pues estos datos. A lo mejor es que se está desacelerando o se han quedado estancados este trimestre y por eso no nos lo han puesto. No sé, simplemente es algo que me parece curioso y no sé por qué tienen que omitir esta información cuando siempre nos la han estado presentando. ¿Vale? Puede que no signifique nada malo, pero es algo que quería comentaros y a mí me ha parecido un poco raro. Bueno, lo que os decía antes de los ingresos, en este caso tenemos los datos en renminbis, y veis que las ventas pues han disminuido ligeramente, pero prácticamente nada, desde 205.740 millones de renminbis hasta 205.555. Es una caída de menos del 1%, del 0 con algo por ciento. Así que bueno, como os comentaba, pues en ingresos parece que se ha quedado plana la empresa. Nos dicen aquí también el crecimiento que han tenido pues cada una de estas partes del negocio, así que vamos a verlo un poco por encima. La parte de China Commerce ha decrecido el 1%. Esto era algo esperable, ¿no? Pues con muchas de las ciudades más importantes de China paralizadas, pues el consumo parece que está cayendo y Alibaba pues se ha visto afectada por esto. Tenemos que esta parte del negocio es la más importante y además es la que genera pues prácticamente todo el beneficio y representa el 69% de los ingresos. La parte internacional
sí que ha crecido, pero muy poquito, ha crecido un 2%, supone el 7% de las ventas. En la parte internacional, pues ya sabéis que operan pues en el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en muchos países de Europa operan a través de AliExpress, pero también tienen pues otras empresas, ¿no? En la parte internacional. Local Consumer Services ha crecido un 5% y representa el 5% del total de las ventas. Cainiao, que es la parte logística, ha crecido únicamente un 5% también, representa el 6% de los ingresos. Y después, pues algo que a mí me ha llamado bastante la atención es la parte del cloud. De la parte del cloud vamos a hablar bastante a lo largo del vídeo, así que os invito a quedaros hasta el final, porque para mí es buena parte de la tesis de inversión y parece que el crecimiento es algo flojo y se está ralentizando. Actualmente vemos que es el 9% de los ingresos, pero únicamente ha crecido al 10%, que es bastante poco, ¿vale? Después ya os digo que comentaremos bastante más sobre la parte de cloud, así que quedaros a verlo. De la parte de digital media y entretenimiento, pues ha decrecido un 10% y supone el 4% de los ingresos. Y luego una parte que no es muy relevante, aquí veis que es, bueno, el 0 con algo por ciento de las ventas, pues es la parte de Innovation Initiative and Others, que ha decrecido un 30%. Entonces, para mí lo más destacable aquí es la ralentización de toda la parte del comercio, tanto internacional como China, aunque bueno, era esperable, ¿no? En la parte de China por lo menos, y la ralentización también en la parte del cloud. A mí eso es lo que más me ha llamado la atención. Por la parte de los beneficios por acción, pues vemos que han tenido una caída del 29% comparado con el mismo trimestre del año pasado, y el EBITDA le cae un 18%. Si pasamos a la parte del free cash flow, el flujo de caja libre que genera la empresa, pues en este caso sí que ha tenido un crecimiento del 7,2% hasta los 3.310 millones de dólares. Fijaros, aquí nos ponen los datos en dólares, podéis ver aquí también el CAPEX, como pues se ha incrementado ligeramente, aunque no tenemos los datos del 2021 en millones de dólares, sino que nos los dan en renminbis, ¿vale? Aquí podemos compararlos en renminbis 2021 y 2022. Por eso veis que el free cash flow, pues hablando de renminbis, pero yo prefiero hablar en dólares, ¿vale? Que me entiendo mejor. Pero en renminbis pasa de 20.683 a 22.173. Es ese incremento del 7% que veíamos antes. Sobre la posición financiera de la empresa, pues es muy buena. Tienen actualmente más de 50.000 millones de dólares en efectivo neto, ¿vale? En net cash, aquí lo podemos ver. Y cómo se llega hasta ello, pues podéis ver las partidas de efectivo y equivalentes. Aquí en la última columna lo vemos en dólares, en millones de dólares. Tenemos las short-term investments, que son las inversiones a corto plazo, 41.000 millones, y después habría que restarle pues parte de deuda, que tienen aquí 7.856 millones y 14.838 millones. Y así es como se llega pues a esa posición de más de 50.000 millones que tienen en net cash. Así que la posición financiera de la empresa es muy buena y tienen una sólida posición de caja. Por esa parte no hay ningún tipo de problema. Y ahora pasamos a hablar de la rentabilidad. En este caso, pues con una diapositiva de su presentación de resultados, en la que ellos nos hablan de márgenes de EBITDA ajustado. Habría que ver exactamente qué ajustes han hecho en este EBITDA, pero bueno, aquí nos lo ponían de forma resumida, como la parte de China Commerce es una de las pocas partes rentables del negocio, con un margen ajustado del 31%, la parte internacional pierde dinero con un menos 10% de margen, la parte de Local Consumer Services ya veis que también pierde dinero, un menos 29% de margen, Cainiao un menos 2%, sigue sin ser rentable, y la parte de Cloud, pues que ya veíamos en anteriores trimestres que con este EBITDA ajustado que nos presentan, pues ya comienza a tener un margen de beneficios positivo. Los márgenes se estima que a futuro pues pueden ser bastante altos en esta parte, a lo mejor tan altos como los de Amazon con su AWS, pero esto pues irá tardando, ¿no? La empresa tiene que seguir ganando escala pues para incrementar estos márgenes de beneficio que, bueno, si realmente en unos años son como los de Amazon, por ejemplo, o incluso aunque sean más bajos, pues esto podría traer grandes beneficios para la empresa. Pero de momento los márgenes son los que son. Y después tenemos la parte de digital media y entretenimiento, que pues el margen también es negativo con el menos 9%. Seguimos avanzando y ahora toca hablar de la parte de Alibaba Cloud, que como os comentaba antes, pues únicamente creció un 10%, ¿vale? Veis que os he puesto solo entre comillas, y esto pues nos muestra una clara desaceleración, porque si lo comparamos con el trimestre anterior, ahí había crecido un 12% y entonces se ha desacelerado hasta el 10%, y si lo comparamos con el mismo trimestre pero del año anterior,
pues ahí entonces creció un 29%. Como os comentaba antes, pues es una parte importante, relativamente importante de los ingresos, con el 9%, y como es una parte de la que se espera más crecimiento que del resto, pues a medida que pase el tiempo debería representar cada vez más, pues un mayor porcentaje de los ingresos, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en Amazon. Nos hacían este comentario sobre Alibaba Cloud. La desaceleración en el crecimiento de los ingresos fue resultado de múltiples factores, incluida pues la desaceleración de las actividades macroeconómicas, la disminución de los ingresos del principal cliente de Internet, que es ByteDance, la empresa a la que pertenece TikTok, aunque esta excusa ya nos la llevan pues poniendo unos cuantos trimestres, la disminución de la demanda de los clientes de Internet en China y un retraso en parte de nuestros proyectos de nube híbrida debido al impacto de la resiliencia del COVID. Entonces estos son los comentarios que nos hacían ellos, eso está extraído de la conference call, y aquí quería compartir con vosotros pues algo que os mencioné en marzo de 2022 cuando Alibaba presentó resultados, ¿no? Pues hace ya pues unos cuantos meses. Y en este caso pues nos presentó unos resultados en los que la parte de la nube, hace 2 trimestres, crecía al 20%, y ya nos decían lo de ByteDance, ¿no? La pérdida de ese cliente importante. Y yo os dije que algo que no me gustó de los resultados de Alibaba, esto os lo decía yo en marzo, es la ralentización del crecimiento del cloud, y es algo que me sigue sin gustar. La empresa sigue creciendo a un 20%, algo más si normalizamos la pérdida de este cliente, pero aún así crece menos que su mercado y está perdiendo pues cuota de mercado. Después veremos cuál es la cuota de mercado de Alibaba en cuanto a cloud, ¿vale? En el mercado global. Entonces esto es algo que no me gusta. Sí que es cierto que el TAM o el potencial mercado de la nube es gigantesco, y en China también, y se estima que va a crecer muchísimo, pero lo cierto es que de momento lo que estamos viendo es un frenazo en el crecimiento. A mí me gustaría ver pues que se va recuperando en los próximos trimestres, pero de momento los datos son los que son, y en mi opinión pues esto es un poco decepcionante, la verdad. Tenemos aquí la parte del China Cloud Market, de cómo se estima que va a crecer el mercado en su conjunto. Y Alibaba pues debería ser una empresa, es el líder en el mercado actualmente, y debería ser una empresa que al menos es capaz de crecer al mismo ritmo que su mercado. Esto está extraído de una de sus presentaciones, y ellos nos dicen que entre 2020 y 2025 pues este mercado va a crecer a un 37% anualizado, hasta llegar a tener un mercado en el año 2025 de 154.000 millones de dólares, un mercado gigantesco. Y esto sería solo en China. Y entonces, pues lo que os comentaba, Alibaba está creciendo solamente al 10%, no está creciendo a estos ritmos que nos decían, ni a los que ha venido creciendo por los anteriores años, del 42% y así. Así que por eso os decía que un poco decepcionante. Y aquí pasamos a ver pues cuál es la cuota de mercado actualizado a este trimestre, al Q2 de 2022, de pues los principales players. Vale, comentaros antes de nada que en China Alibaba sí que es el número 1, porque en el resto de países del mundo pues no opera demasiado con la parte de la nube, me refiero, ¿vale? Aquí estamos hablando del cloud. Y vemos como Amazon es el claro líder mundial, con más del 33% de la cuota de mercado, 34% si no me equivoco. Tendríamos también Microsoft, con algo más del 20% de la cuota de mercado, y que está creciendo, pues como veis, bastante. Tenemos a Google, que también tiene pues una cuota de mercado considerable, tiene más del 10%. Y vemos como Alibaba pues parece que está estancada, incluso en los últimos trimestres está perdiendo cuota de mercado a nivel global, estamos hablando, y tiene pues aproximadamente el 5% de la cuota de mercado. Entonces pues vamos a controlar si durante los próximos trimestres toda esta parte del cloud sigue creciendo poquito o recupera crecimientos más altos. Sí que es cierto que estamos en un entorno un poco complicado en China también con el tema de los confinamientos y demás, pero los datos son los que son, y la parte de cloud únicamente ha crecido al 10%, y en los anteriores trimestres también se venía desacelerando. Entonces pues veremos a ver lo que sucede. Pasamos a hablar de la parte de las recompras de acciones y los pagos en acciones que hace la empresa, ¿no? Las acciones que emiten, las Stock-Based Compensation. Y durante el trimestre pues han recomprado más que el mismo trimestre del año anterior, han recomprado en dólares 3.565 millones, aquí tenéis el dato, y en renminbis pues serían 23.880 millones, que si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, pues vemos que fueron, en renminbis estamos hablando, 7.134 millones. Entonces han recomprado aproximadamente el triple que en el mismo trimestre del año pasado. Esto es positivo, pero también tenemos que tener en cuenta que se han emitido pues acciones, ¿no? Y han emitido Stock-Based Compensation por alrededor de 1.000 millones de dólares. Creo recordar que eran 1.004 millones de dólares, pero bueno, ya que os he redondeado a 1.000. Entonces el resultado es
una disminución neta en el número de acciones en circulación, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que Alibaba es una empresa que también emite muchas acciones. Sí que están recomprando más de las que emiten, pero hay que tener en cuenta pues ese impacto, ¿no? de las SBC. Del programa de 25 billions que tenían activo hasta 2024, pues han recomprado más o menos la mitad. Han recomprado 13 billions, así que les quedarían otros 12 pues para seguir recomprando. Y ya hemos visto pues que tienen muchísimo cash pues para financiar todas esas recompras. Incluso podrían comprar mucho más. De la parte internacional, pues os he extraído este comentario de la conference call. Nuestro negocio minorista de comercio internacional se encuentra en el sureste asiático y Europa, y experimentó un declive debido al cambio de las reglas del IVA en la Unión Europea, esto ya nos lo habían dicho el anterior trimestre, la depreciación de las monedas locales, el conflicto que hemos tenido también entre Rusia y Ucrania, y la normalización de las actividades online, pues después de que se levantasen pues las restricciones en todas esas regiones. Entonces eso también ha tenido un impacto. Aprovecho para recordaros, chicos, que si no me seguís todavía en Twitter, pues podéis seguirme, es @Iván_bolsa, donde ya somos más de 9.800 inversores y pronto llegaremos a 10.000. Aquí comparto pues información general del mercado o de muchas de estas empresas que hablamos en el canal. Y también pues podéis suscribiros al canal, donde ya somos más de 5.300 suscriptores. Hace poco llegamos a 5.000, así que enhorabuena a todos y muchas gracias por estar ahí apoyando día a día. Y el canal es Bolsa desde el inicio. Entonces, si no queréis perderos futuros análisis, pues os podéis suscribir al canal. Seguimos con la recopilación de comentarios de la conference call, y algo que nos decían, pues como otras muchas empresas, es que ante las incertidumbres macro, pues poco pueden hacer, ¿no? Ellos no pueden controlar, pues ciertamente la macroeconomía, o que vayamos a una recesión, que el consumo caiga o cosas por el estilo. Eso no lo pueden controlar, pero sí que pueden centrarse pues en mejorar como empresa. Hemos logrado un progreso significativo durante el trimestre en la reducción de las pérdidas operativas en varias de nuestras unidades comerciales, como Taobao, Taobao, Freshipo, Olam, Lazada o Youku, a través de la mejora en eficiencia operativa y la optimización de costes. Parece que se van a seguir centrando, como vamos a ver después, pues en la optimización de los costes. Todavía estamos en proceso de mejorar la calidad de las operaciones en toda la organización. Y como os acababa de decir, pues se van a centrar en 3 cosas. 1, mejorar la eficiencia operativa pues de la empresa y de las diferentes partes del negocio. 2, optimización de costes, algo importante. Y 3, invertir en desarrollar capacidades a largo plazo para nuestros principales negocios. Entonces, eso es lo que nos decían. Hasta aquí los resultados de hoy, chicos. No sé qué os han parecido. Recuerdo que tenéis subidos en el canal pues resultados de muchas empresas. Os he subido recientemente los resultados de Amazon, subimos también los de Meta, también hablamos de los resultados de Louis Vuitton o de Alphabet. Así que si le echáis un ojo al canal y os interesan estas empresas, pues ahí tenéis pues un resumen bastante detallado de esos resultados. Y recordar pues que si os ha gustado este vídeo podéis apoyarlo dejando un me gusta y suscribiéndoos al canal, como os he dicho antes, pues para no perderos futuros vídeos. Sin nada más que decir, pues me despido de vosotros, un saludo y hasta la próxima.